Bueno, en este video hablaremos de cómo los métodos numéricos son aplicados a problemas reales de ingeniería. Eh, el grupo está conformado por Álvaro Álvarez, Daniel Álvarez, Giancarlos Pérez y mi persona, Jesús Zambrano. En el trabajo se muestra cómo la enseñanza de los métodos numéricos se vincula con los contenidos específicos de la matemática aplicada, algunos casos puntuales con los que se puede enfrentar el ingeniero mecánico en la vida laboral e incluso en la vida académica. La amplitud de los conceptos en el área de la ingeniería permite recurrir de igual manera a múltiples formas y herramientas de solución de dichos problemas, para algunos de los cuales es de incalculable valor saber cómo aplicarlas correctamente en la labor o en la enseñanza. Bueno, se puede comprender que los conocimientos básicos de la asignatura de métodos numéricos surgen junto con ellos su dependencia de la resolución de los problemas más simples a los problemas más complejos por medio de software de cálculo computacional. Tanto las matemáticas y la física son pilares claves en la aplicación de la ingeniería mecánica. Su repercusión se representa de diversas maneras. Lo más común es que se representen juntas y aún más cuando se realizan trabajos de mantenimiento o supervisión de campos de aplicación industriales o prácticas de laboratorio en asignaturas tales como resistencia de materiales. Este trabajo comprende una de esas aplicaciones comunes de la industria. En este caso, una industria térmica donde sin duda alguna el análisis de las maquinarias y los materiales con que estas funcionan pueden ser de repercusión grande en el mejoramiento de la calidad de procesamiento de dicha industria. A continuación se propone modelar el comportamiento de las placas de suspensión de un horno convertidor de acero, al ser sometido a cargas térmicas para determinar posibles efectos negativos en el sistema y tratar de proporcionar mejoras. Por efecto de la temperatura, las placas se dilatan, pero además de este efecto, sus propiedades mecánicas se modifican, dando lugar a un incremento de deformaciones por carga mecánica. Bueno, para el análisis de este tipo de comportamiento es necesario hacer pruebas de tensión contra deformación, que nos arroja una serie de datos que es la que obtenemos en la siguiente tabla. Se hicieron dos estudios, uno a 20 grados y uno a 300 grados centígrados, a los cuales se le tomó su deformación. Con las gráficas que demuestran estos datos, nos vamos a al modelado con los métodos numéricos dados durante el semestre. Bueno, siguiente, utilizamos la regresión lineal de los mínimos cuadrados para ajustar las curvas dadas por estos datos. La integración de Simpson 3/8 para calcular la resiliencia y la tenacidad del material analizado. Y la derivada de números con datos en forma irregular para sacar el modelado tangente. Bien, el primero de los métodos que se utilizó fue el método de regresión lineal o método de mínimos cuadrados. Este consiste en explicar una de las variables en función de la otra a través de un determinado tipo de función, sea lineal, parabólica o exponencial, etc. De forma que la función de regresión se obtiene ajustando las observaciones a la función elegida. Bien, a continuación se mostrará la gráfica de los puntos de dispersión de la zona elástica del material a 20 grados. Aquí se observa que con los códigos facilitados en clase por el profesor, se calculó la curva que mejor se ajusta a estos puntos dispersos. La curva es la siguiente. Es y igual con una pendiente de 205.595.23
y el punto de corte cuando X vale 0 en 0.12500. Bien. Esta gráfica nos muestra solamente la curva que se ajusta solamente a la parte elástica. A continuación se mostrará la curva que se ajusta tanto a la parte elástica como a la parte plástica del material. Aquí se observa una recta, se ven los módulos de los puntos de dispersión y se determinó con los códigos facilitados en clase que la recta que mejor se ajusta a esa curva, tanto a la curva de la zona plástica como a la zona elástica, es y igual a 1149.3 y cuyo punto de corte está en 157.79. Este es el diagrama esfuerzo de deformación. Estos puntos representan coordenadas tanto en la deformación como en el esfuerzo del material a 20 grados. Bien, en esta parte se observan los puntos de dispersión de la zona elástica del material cuando este se encuentra a una temperatura de 300 grados. ¿Ok? Se observa los puntos de dispersión hasta el punto del límite elástico, que es el máximo esfuerzo que se le aplica al material para no causar deformación. Es decir, o sea, en la zona elástica se le aplica un esfuerzo al material. Cuando este llega al límite, ya el material queda deformado, ya el material no regresa a su posición original, sino que empieza, a partir de ahí, empieza una serie, empieza a producir en la parte interna del material la fluencia, que es cuando el material ya se le quita la carga, pero el material sigue fluyendo solo, sin necesidad de que se presente una carga. Se observa que la curva o la recta que mejor se ajusta a esos puntos de dispersión es la siguiente. Y igual a una pendiente de 86.856 y el punto de corte está ubicado en 0.078.182. Esto en la zona elástica del material a 300 grados. Acá se observa, podemos observar bien, el diagrama de esfuerzo de formación del material a 300 grados. Esto incluye la zona elástica y la zona plástica. Esta curva es la que mejor se ajusta a esos puntos de dispersión, esos puntos que están dispersos ahí. ¿Ok? La ecuación para la curva que nos da ese ajuste es y igual a una pendiente de 1226.9 y un punto de corte en 71 en menos 71.265. Bueno, ahora vamos a hablar de la parte de la integración. ¿Para qué usamos esta parte de la integración? Bueno, antes que eso vamos a explicarle en lo que consiste la resiliencia y la tenacidad. Vamos a mostrarle en el trabajo la definición de resiliencia y tenacidad. Bueno, primero, la resiliencia es una propiedad muy importante, una propiedad mecánica muy importante de los materiales y generalmente nos define la capacidad que tiene la capacidad de absorber energía que tiene un material por unidad de volumen antes de deformarse permanentemente. Y se define matemáticamente como aparece aquí en la imagen, como el área que está por debajo de la curva de esfuerzo de formación hasta el límite elástico. O sea, se integra la función desde la deformación cero hasta la deformación en el punto de fluencia. Ahora, la tenacidad. La tenacidad se define como la capacidad para absorber energía antes de fracturarse. Y se define como se ve ahí, como el área debajo de la curva total de esfuerzo de formación. Se integra desde la deformación cero hasta la deformación en el punto de fractura. Ahora sí vamos a mostrarle los códigos de Octave para integrar.
Bueno, nosotros para hallar esta área bajo la curva utilizamos la integración por el método de Simpson 3/8. Aquí hay una breve descripción de lo que es. Primero, para el material a 20 grados centígrados, en la parte elástica, para hallar la resiliencia, se determinó la integral en la parte elástica. Primero se digita la función como se ve allí, se digita el límite inferior, que es la deformación en 0, después se digita el límite superior, que es la deformación en el punto de fluencia, y después se digita los intervalos en el que queremos subdividir esta integración. Yo en este caso puse 6 y me dio que el área bajo esa parte elástica era de 0,12425, o lo mismo que la resiliencia de material a 20 grados. Para hallar la tenacidad, lo que hizo fue integrar toda la curva de esfuerzo de formación. Digito la función, después digito la deformación, digito el límite inferior, que es la deformación 0, digito el límite superior, que es la deformación en el punto de fractura, y digito el número de intervalos, que es 6. Y eso me da que el área total bajo toda la curva de esfuerzo de formación o la tenacidad del material en 20 grados es 66.69. Ahora, para el material, cuando aumenta la temperatura a 300 grados, digito la función, digito el límite inferior, que es la deformación 0, después digito el límite superior, que es la deformación en el límite elástico, los intervalos, que son 6, y eso me da el área bajo esa parte elástica, o lo mismo que es la resiliencia del material a 300 grados. Y por último, hago lo mismo, pero integrando toda la curva de esfuerzo de formación. El límite inferior sería la deformación en 0 de formación, el límite superior la deformación ya en el punto de fractura, y eso me da que la tenacidad es de 16.061. Y como podemos ver, la resiliencia y la tenacidad disminuyen significativamente desde los 20 a los 300 grados cuando se aumenta la temperatura. Eso lo que quiere decir es que en el caso de cómo disminuye la resiliencia, el material va a deformarse plásticamente más rápido, y como disminuye la tenacidad, el material va a fracturarse también más rápido, lo que es indeseable en el procesamiento y se debe corregir. Se podría cambiar, se podría reemplazar el material por uno 3 veces más resistente cuando esté en 20 grados centígrados. Ya eso es todo. Ok, bien. Ahora se utilizó el método de la derivación. Se utilizó derivada numérica para datos irregularmente espaciados. Eso debido a que para cierta deformación hay un cierto esfuerzo y se puede observar que estos están espaciados irregularmente. O sea, no hay una regularidad entre los espacios de ellos. Este método se usa más que todo para funciones que presentan datos en forma de tabulaciones y los valores x y no están a una misma distancia, como acabo de decir. Con los datos de la tabla se ajusta un polinomio de Lagrange de grado 2 y la derivada de ese polinomio sería la aproximación al resultado que estamos buscando. Aquí se observa, se escogen dos puntos, dos puntos que estén por encima del punto que se desea derivar, y lo mismo se escogen dos puntos que estén por debajo del punto que se desea derivar. Aquí vemos en total una tabla para el material a una temperatura de 20 grados. De 20 grados se observan 5 valores de deformación y 5 valores de esfuerzo. Y lo mismo para la tabla donde el material está a una temperatura de 300 grados. Se observan 5 valores de deformación y 5 valores de esfuerzo, estando en rojo el punto en la deformación donde se desea derivar. Aquí se observa la derivada, se ve que se digitan los valores x sub i menos 1, x sub i y x sub i más 1. Estos son valores de deformación
Los valores de Y sub I menos 1, Y sub I y Y sub I más 1 son valores de esfuerzo a tensión. Esto para una temperatura de 20 grados. El punto que se desea derivar es el punto de la deformación que está en rojo en la tabla anterior. Se deriva la función y se observa que la derivada es esta, la que está aquí, 63.917.7. A continuación se deriva el punto para el material a 300 grados. Se digitan los valores X sub I menos 1, X sub I y X sub I más 1 entre los corchetes. Estos son los valores 0.0105, 0.0012, 0.02135. Se digitan los valores de Y sub I menos 1, Y sub I y Y sub I más 1, 92.4, 106, 138. Esto está en megapascales, esto es esfuerzo. Ese es el esfuerzo que se le aplica al material. Se deriva el punto 0.0135, que es el que se desea derivar, y se observa una variación considerable con respecto a la derivada anterior. Esto nos ayuda a demostrar que a medida que se aumenta la temperatura, las propiedades mecánicas del material cambian, debido a que se necesita menos esfuerzo para deformar el material hasta cierta longitud. Por ejemplo, aquí se deseaba derivar observar el comportamiento del material a 20 grados. Se observa en las tablas anteriores que se necesitaba aproximadamente casi más de 100 megapascales para deformar ese material a tal punto de que llegara a cierta longitud. Entonces, para deformar el material a 300 grados se necesita mucho menos esfuerzo para llegar a esa misma deformación que con el material a 20 grados, debido a que cambian sus propiedades mecánicas y el material tiende como a ablandarse. Sus fibras internas son menos tenaces y esto tiende a que el material se comporte de una manera distinta.